Ya, ahora sí. Bueno, lo que estábamos haciendo es pasar a un miembro todo lo que pertenece a la salida, ¿no ven? La no derivada, la primera derivada y la segunda derivada. Todo lo que está remarcado con lila, ¿no ven? Y en el otro miembro voy a mantener lo que pertenece a mi entrada, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con este. Es decir, todo lo que tiene B sub CD. En este caso, tengo la segunda derivada y la primera derivada. Entonces, la segunda derivada, inductancia 1 dividida entre la resistencia 1 por la segunda derivada de la entrada, más la primera derivada de la entrada. Y listo. Eso es todo. O sea, hasta ahí ya habríamos obtenido lo que es el modelo matemático o bien la ecuación diferencial del, de este circuito eléctrico, ¿ya? Me había olvidado obtener la función de transferencia, ya, pero en el siguiente sí lo hice, ya, pero para que no quede sin blanco, lo único que tenemos que hacer acá es aplicar la transformada de Laplace, ya, con condiciones iniciales 0, ya. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con inductancias y capacitancias, ¿verdad? Entonces sí es necesario indicar aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales 0. Y lo único que, que va a cambiar, acá los parámetros se mantienen, ¿verdad? Y acá la transformada de Laplace de la segunda derivada de nuestra señal de salida, ¿qué va a ser igual? Va a ser s al cuadrado, porque estamos hablando de la segunda derivada, por B sub R2, ay, perdón, pero ahora va a estar respecto a la variable S. Igual, acá la transformada de Laplace de la primera derivada de B sub R2 va a ser S por B sub R2 respecto de la variable S. Y acá la transformada de Laplace de B sub R2 respecto del tiempo va a ser B sub R2 respecto de la variable S. Y de la misma forma para lo que es la entrada. Acá vamos a tener como segunda derivada, vamos a tener S al cuadrado de B sub CD respecto de S más S B sub CD respecto de S, ¿verdad? Y prácticamente, o sea, ya no tenemos derivadas. Estaríamos generando lo que son polinomios, ¿verdad? Y vamos a despejar en un lado B sub R2 respecto de S y en el otro vamos a despejar B sub CD respecto de S. Y para obtener lo que es la función de transferencia, sabemos que la función de transferencia es la relación de la salida sobre la entrada, ¿verdad? Entonces, B sub R2 dividido entre B sub CD. Y esa va a ser nuestra función de transferencia de este circuito eléctrico. ¿Ya? Bueno, en acá no lo hice, en el siguiente ejercicio sí lo hice, entonces si no se ha entendido muy bien, en el otro lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ya con eso nos pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio es para practicar. No entra al examen, nunca vi este circuito en el examen, ya es para practicar. Más que todo, para practicar el método de mallas. Ya como ya hemos trabajado con el método de nodos, yo creo que sí es necesario hacer por lo menos un ejercicio más con el método de mallas. Ya, bueno, igual en este caso vamos a analizar primero, ¿verdad? El número de nodos y el número de mallas. ¿Ya?
el número de nodos. En este caso, nosotros tenemos dos nodos, ¿verdad? El de acá y el de acá, dos. Pero, al igual que en el anterior ejercicio, es necesario que nosotros consideremos este otro nodo. ¿Por qué? Porque tenemos dos elementos distintos, una resistencia y una capacitancia. Entonces, por eso es necesario considerar este otro nodo. ¿Ya? Entonces, más uno. ¿Ya? Pero sabemos que aplicando el método de nodos, uno de nuestros nodos se va a aterrar, digamos, este lo vamos a aterrar. ¿Verdad? Entonces, menos 1. Nos va a seguir quedando dos nodos, o bien dos ecuaciones. ¿Ya? Para el siguiente, el número de mallas, más sencillo, tenemos dos mallas, ¿verdad? Igual que en el anterior caso, están igual, método, el número de nodos y número de mallas, ambos dos. Entonces, escogemos el método que se nos es más fácil. En este caso, podríamos haber escogido el método de nodos, pero para practicar, vamos a utilizar el método de mallas. ¿Ya? A ver, listo. Entonces, el método de mallas. Cuando nosotros utilizamos el método de mallas, tenemos que recordar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Que nos dice que la sumatoria de las tensiones de subida es igual a la sumatoria de tensiones de caída, o bien la sumatoria de tensiones de subida menos la sumatoria de caídas es igual a 0. ¿Ya? Entonces, con esta nosotros vamos a analizar para nuestras dos mallas, ¿ya? Para nuestra primera malla, nosotros tenemos, ya nos damos cuenta de entrada, ¿verdad? Que este B sub I es una subida, ¿verdad? Entonces, B sub I. En nuestra primera malla, ¿existirá otra subida? No, ¿verdad? Todas son caídas y nos podemos dar cuenta por los signos, ¿verdad? Más, menos. Si la corriente va de más a menos, es una caída, ¿verdad? Igual acá. Más a menos, una caída. Entonces, ¿qué vamos a tener? B sub I, que es la entrada, menos la tensión en la resistencia 1 y menos la tensión en la capacitancia 1. Todo eso va a ser igual a 0. Ya, antes era que, ya, bueno, antes que nada, siempre les digo, lo primero que tienen que estar seguros es cuál es su entrada y cuál es su salida, ¿ya? Su entrada en este caso es B sub I, ¿verdad? Y la salida es B sub O. Antes que nada, o sea, lo primero que van a hacer es eso, ¿ya? Ahorita me estaba acordando. Ya, entonces, eso es lo primero. Ya, entonces continuamos con nuestra malla número 1, ¿verdad? Ya hemos definido nuestra ecuación. Y ahora, como ya sabemos, directamente vamos a sustituir las ecuaciones que relacionan tensión y corriente. ¿Ya? Entonces, para B sub I, nada se va a mantener, es nuestra entrada, ¿verdad? Para la tensión en la resistencia 2, vamos a trabajar con la ley de Ohm, ¿verdad? Que nos dice que es igual a la resistencia por la corriente. A ver, lo voy a borrar, ya, hacer con otro color. Tensión en la resistencia 1, ¿verdad? Va a ser igual a la resistencia por la corriente que está circulando por esta resistencia. En este caso es I sub 1, ¿verdad? I sub 1. En el siguiente, la tensión en la capacitancia 1. Vamos a trabajar con esta. La tensión en la capacitancia nos dice que es igual a 1 sobre el valor del capacitor integral de la corriente. Pero ahora, ¿qué pasa con la corriente? Acá nos damos cuenta que este capacitor
por este capacitor están circulando dos corrientes, tanto la corriente 1 como la corriente 2, ¿verdad? Como estamos analizando para nuestra malla 1 o bien para I sub 1, entonces ese vamos a poner primero. Corriente 1 menos la otra corriente, es decir, menos corriente 2. Entonces siempre viene primero la corriente de la malla de la cual estoy analizando. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces acá voy a tener corriente 1 menos la corriente 2. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, para el siguiente. Ya. Para el siguiente, notemos que nuestra malla número 2, todas van de más a menos, ¿verdad? O sea, todas son caídas de tensión. No hay ninguna subida. Entonces, podemos decir directamente que la sumatoria de las caídas de tensión va a ser igual a 0. ¿Por qué? Si me preguntan por qué, esto se va a volver 0. Aquí tengo menos, pero lo multiplico todo por menos 1. Y me va a quedar que la sumatoria de las caídas es igual a 0. Entonces, eso es lo que hicimos acá. La tensión en la capacitancia más la tensión en la resistencia 2 más la tensión en la capacitancia 2. Y de igual forma, el siguiente paso es sustituir con las ecuaciones que relacionan corriente y voltaje. ¿Ya? Para el primero, yo tengo la tensión en la capacitancia 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar esta. Va a ser 1 sobre el valor de la capacitancia, es decir, 1 sobre C1, la integral de la corriente que está circulando por este capacitor. Ahora, como estoy analizando en la malla número 2 con corriente 2, entonces esa voy a poner primero. Corriente 2 menos la otra corriente, en este caso corriente 1, ¿ya? Diferencial de tiempo, más la tensión en la resistencia 2. La tensión en la resistencia la voy a trabajar con esta, que es igual al valor de la resistencia por la corriente que circula por esta resistencia. Entonces va a ser resistencia 2 por la corriente 2. ¿Verdad? Ya. En el siguiente, B sub C2, ¿verdad? También lo podríamos trabajar con esta ecuación, ¿verdad? También la podríamos trabajar, pero se nos hace más fácil decir la tensión en el capacitor 2 va a ser la misma tensión que yo estoy definiendo para la salida, ¿verdad? Es la misma. Entonces voy a decir que la tensión en el capacitor 2 es igual a B sub 0, o bien es igual a mi salida. ¿Ya? Y listo. Entonces, hasta ahí yo ya tendría mis dos ecuaciones, ¿verdad? Que he planteado a partir de las dos mallas que he analizado. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Es justamente eso, el anterior, ¿verdad? Es definir los parámetros y los parámetros, señales de entradas y salida y señales extra. ¿Ya? Eso vamos a hacer. A ver, empecemos con los parámetros o las constantes de nuestro circuito. Las constantes van a ser la resistencia 1, va a ser la capacitancia 1, acá tenemos capacitancia 1 y tenemos resistencia 2, ¿verdad? Luego vamos a pasar a seleccionar lo que son las señales de entrada y señales de salida. Nuestra señal de entrada ya habíamos dicho que es B sub 1, ¿verdad? Y luego, ver, no tenemos más.
y acá nos topamos con B sub 0. B sub 0 es nuestra señal de salida. Entonces, hasta este punto, todo lo que he seleccionado es todo lo que tiene que estar en mi ecuación diferencial o bien en mi función de transferencia. ¿Ya? Ahora, todo lo que sobra, en este caso, corriente 1, corriente 1, corriente 2, corriente 2, corriente 1, corriente 2, son todas aquellas variables que yo tengo que eliminar. ¿Ya? En este caso, ¿cuántas variables extra yo tengo? Tengo 2, ¿verdad? Tengo corriente 1 y tengo corriente 2. Pero para eliminar estas dos variables, ¿se acuerdan? Yo necesito 2 más 1 ecuaciones. Entonces necesito 3 ecuaciones. Solo tengo 2. Entonces tengo que plantearme una última ecuación. Esta última ecuación, ¿de dónde va a venir? Era que no, ni modo. Esta ecuación, ¿de dónde va a venir? Justamente de lo que yo no he reemplazado en la ecuación número 2, ¿verdad? Yo lo he dejado con B sub 0, ¿verdad? Pero B sub 0 es igual a la tensión en el capacitor 2 y esto, trabajándolo en función de la corriente, va a ser 1 sobre la capacitancia 2, ¿verdad? Utilizando, ¿dónde estás? Esto. 1 sobre el valor de la capacitancia, 1 sobre el capacitor 2, estamos analizando acá por si acaso, por la integral de la corriente que circula por este capacitor, que sería corriente 2, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ya habría planteado mi tercera ecuación. Ahora, recién puedo aplicar el método de sustitución reemplazando, ¿verdad? Ir reemplazando y así eliminar mis dos variables extra, I sub 1 e I sub 2. Ojo, es necesario que cuando nosotros plantemos nuestra tercera, cuarta ecuación de más, no estemos agregando ninguna otra variable extra, ¿ya? En este caso, solamente estamos utilizando I sub 2, que es la misma variable que estaba considerando momentos antes, ¿verdad? Digamos que planteo otra ecuación con I sub 3, digamos. Entonces, estaría agregando otra variable y obviamente tendría que plantear otra ecuación. ¿Ya? Entonces, solamente eso al momento de agregar o añadir una nueva ecuación. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí ya tengo mis 3 ecuaciones. ¿Ya? Ahora, el siguiente maña. Para saber cuál tengo que escoger, de cuál tengo que despejar, ¿qué voy a hacer? A ver, acá lo voy a anotar. Tengo que I sub 1, ¿verdad? E I sub 2 son las variables que yo tengo que eliminar, ¿verdad? Entonces, de una ecuación yo despejo I sub 1 y de otra ecuación despejo I sub 2 y en mi tercera ecuación las reemplazo, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver de cuál de mis 3 ecuaciones es más fácil despejar I sub 1. A ver, empecemos con la ecuación número 1. A ver, ¿quién se quiere ganar puntitos? ¿Quién me dice de cuál de las 3 ecuaciones es más fácil despejar I sub 1? Chicos, ya se han dormido. De la 1, Auxi. Ya, a ver, Flores, ¿verdad? Me dice de la ecuación 1. ¿Otra persona? ¿Alguien? De la ecuación 2, Auxi. Ya, Baptista Torres Jonathan. Ya, ya. A ver, analicemos los dos y luego les digo quién se ganó los puntos. Sí, a ver, analicemos en la ecuación número 1. En la ecuación número 1 tenemos nuestra corriente 1, ¿verdad? Acá nos topamos con la integral de la corriente 1 y por el otro nos topamos con solo corriente 1. Entonces, despejar de acá sería como intentar despejar de una ecuación diferencial en nuestra variable x, digamos. Entonces, de la ecuación 1 va a ser muy difícil que nosotros podamos
despejar la corriente 1. Ahora, de la ecuación número 2, si nos damos cuenta, solamente tenemos una corriente 1, ¿verdad? Entonces, o sea, ni siquiera, o sea, sí es una ecuación diferencial, pero sí podemos trabajarla porque solo tenemos en una sola oportunidad la variable I sub 1, ¿ya? Entonces, de la ecuación número 2, de ahí sí se puede despejar lo que es la corriente 1. Y entonces creo que era, ya, ustedes saben, ¿no? Me mandas mensajito que me dijo de la ecuación 2, ¿ya? Ahora, ¿quién me dice de cuál de las ecuaciones puedo despejar la corriente 2? ¿De cuál se me hace más fácil? Igual, por puntitos. A ver, De la 3. Timar, De la 3, Auxi. De la 3. número Quispe González. Sí, Auxi, de la 3. Ah, ya, bueno, ya está muy bien. Es de la 3. O sea, nótense, miren, acá, tanto de la ecuación 1 y en la ecuación 3, solo tenemos en una sola oportunidad la corriente 2, ¿verdad? Pero por el tamaño, obviamente, es mucho más sencillo despejar de la ecuación 3, ¿verdad? Igual se puede de la 1, igual es fácil, pero mucho más fácil es de la ecuación 3, ¿ya? Entonces, chicos, o sea, esta pequeña parte, o sea, de lo que estoy utilizando colores, seleccionando, todo eso nos ayuda a saber por dónde vamos a empezar, ¿ya? ¿Qué ecuación voy a seleccionar y demás? A veces, con tantos números, tantas variables, todo, nos confundimos, ¿verdad? Entonces, ya saben cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer. Primero, de la ecuación número 2, vamos a despejar corriente 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer desaparecer esta integral, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a aplicar derivada. Vamos a aplicar la derivada con colorcitos. La derivada y derivada con la integral se nos va a ir y diferencial del tiempo, con el diferencial de tiempo se nos va a ir. Por lo tanto, nos va a quedar 1 sobre la capacitancia 1 por la corriente 2 menos la corriente 1, más la resistencia 2, ¿verdad? Que es constante, pero por la derivada, porque esta derivada afecta todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? La derivada de la corriente 2. De igual forma, B sub 0, pero su derivada. Derivada de B sub 0. Listo. Y de ahí, este capacitor, capacitancia 1, está multiplicando. Ay, no, bueno, acá lo hice directo. A ver, lo primero que tenemos que hacer, pero no sé si es, creo que es en vano decirles. Todo esto lo estoy pasando al otro miembro, ¿verdad? Entonces, como está con menos, va a pasar al otro lado con positivo. Este capacitor 1 está dividiendo la corriente 1. Es como si estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, lo he pasado a multiplicar a todo esto. Por lo tanto, me quedó que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más resistencia 2 por el capacitor 1 que he pasado a multiplicar, derivada de la corriente 2 más capacitor 1, ¿verdad? El que pasé a multiplicar, por la derivada de B sub 0. Lo único que hice ahí fue despejar corriente 1. Y ya tengo mi ecuación número 4. Ahora vamos a irnos a la 3 para despejar la corriente 2. Ya. Bueno, acá, bueno, esto mentalmente, hemos aplicado derivada a ambos miembros, ¿verdad? Derivada a ambos miembros. ¿Para qué? Para que se nos vaya esta integral. Este capacitor 2 está dividiendo a la corriente 2, pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar que la corriente 2 es igual a la capacitancia 2 por la derivada de B sub 0, o bien la derivada de la salida.
Y bien, ya tengo mi ecuación número 5. Ya tengo despejado corriente 1 y corriente 2, ¿verdad? De la ecuación 2 y de la ecuación 3. Ahora, esta ecuación 4 y esta ecuación 5 tengo que sustituirla en la ecuación que no he trabajado todavía, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación que no he tocado? Es la ecuación 1, ¿verdad? Entonces, ya, primero he sustituido la ecuación 4 en 1. Y aquí ya no le puse colorcitos porque ya están capísimos, ¿verdad? Entonces, no es necesario. Y entonces acá tengo B sub 1 menos resistencia 1 por la corriente 1, ¿verdad? Resistencia 1 por la corriente 1. Pero la corriente 1 es todo esto, ¿verdad? Y todo eso lo hemos sustituido acá. Menos 1 sobre la capacitancia 1 integral de la corriente 1, ¿verdad? ¿Dónde están? Ahí, ya. 1 sobre capacitancia 1, la integral de la corriente 1, ¿verdad? Y la corriente 1 es todo esto, ¿verdad? Lo mismo. Menos la corriente 2. Menos la corriente 2. Se mantiene, ¿verdad? Aquí abajito está. No, menos la corriente 2. ¿Ya? Y todo esto es igual a 0. Si acá nos damos cuenta, esta corriente 2 con esta corriente 2 se nos va. Y ya ahí... Ya. Pasé a multiplicar la resistencia 1 a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, resistencia 1 por la corriente 2, menos por más, menos resistencia 1, resistencia 2, capacitancia 1, por la derivada de la corriente 2. Menos por más, menos capacitancia 1 por resistencia 1, derivada de B sub 0 de T. Acá tengo menos 1 sobre el capacitor 1 por resistencia 2, capacitor 1, derivada de la corriente 2 respecto del tiempo. Si aquí vemos, tenemos una integral, ¿verdad? Entonces, esta integral con esta derivada se nos va a ir. Este diferencial de tiempo con este diferencial de tiempo se nos va a ir. Este capacitor 1 con este capacitor 1 también se va a ir. Entonces, solamente me va a quedar resistencia 2 por la corriente 2. Resistencia 2 por la corriente 2, ¿verdad? Y negativo, negativo. ¿Ya? Y para el siguiente, lo mismo. Tengo 1 sobre el capacitor 1, ¿verdad? Entonces, con este capacitor 1 se me va a ir. La integral con esta derivada se me va a ir. Y la derivada del tiempo con esta derivada del tiempo también se va a ir. Y solamente me va a quedar B sub 0. B sub 0. Ojo, también negativo por esto. Por este signo, ¿verdad? Y listo. Me quedó esto. Y ahora me falta sustituir mi ecuación número 5, ¿verdad? Para eliminar todas estas corrientes 2. Ya, mi corriente 2 es igual a la capacitancia 2 por la derivada de la salida. Entonces, ya. Bueno, acá directamente todo esto que está con signo negativo, ¿verdad? Lo pasé al otro miembro. Y por eso está todo positivo. B sub 1 va a ser igual a todo esto con signo positivo. También lo que hice, sí, de entrada rapidísimo, es ordenarlo. Primero está la primera
derivada de la corriente 2. Seguido de la no derivada de la corriente 2, ¿verdad? Corriente 2, ¿verdad? Entonces tengo resistencia 1 más resistencia 2 por la corriente 2. Después, la primera derivada de nuestra salida. Y la no derivada de la salida. Ahora sí, recién he sustituido lo que es la ecuación número 5. La ecuación número 5 dice que la corriente 2 es igual a la capacitancia 2 por la primera derivada de B sub 0. Pero como tengo acá una derivada, entonces la derivada de B sub 0 es la segunda derivada de B sub 0. Entonces, por eso aparece esto, ¿ya? Igual acá. A ver, acá lo hago con otro colorcito. La corriente 2 es igual a la capacitancia 2 por la primera derivada de la salida, ¿verdad? He sustituido. En estos otros no era necesario, no hay corriente 2. Y listo. Tengo lo que está aquí. Y acá lo único que hice fue ordenarlo, o sea, terminar de ordenarlo, porque ya estaba casi todo. Primero, la segunda derivada, ¿verdad? De B sub 0. Perdón, ¿cómo era? La segunda derivada de la salida de B sub 0. Después acá tengo la primera derivada de la salida, ¿verdad? Entonces, todas estas constantes, es como he factorizado la primera derivada de la salida. Entonces, me quedó resistencia 1 por capacitancia 2 más resistencia 2 por capacitancia 2 más resistencia 1 por capacitancia 1. Y más este ultimito B sub 0. Y ya, hasta ahí ya habríamos obtenido la ecuación diferencial o bien el modelo matemático de nuestro sistema eléctrico. ¿Ya? Y bien, como último paso está obtener la función de transferencia. ¿Ya? Para obtener la función de transferencia, ya les había dicho, tenemos que utilizar la transformada de Laplace, ¿verdad? Tenemos que utilizar la transformada de Laplace para que nuestras señales que están en función del tiempo se vayan a la variable S, o bien en función de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, hemos aplicado la transformada de Laplace con condiciones iniciales 0. ¿Y qué es lo que me ha quedado? Acá, de la segunda derivada de B sub 0, tengo S cuadrado, ¿verdad? Por B sub 0 respecto de la variable S. Ahora, a lo que es nuestra primera derivada de B sub 0, tengo S por B sub 0 respecto de la frecuencia. Igual, este B sub 0 que está respecto del tiempo, aplicando la transformada de Laplace, voy a obtener B sub 0 respecto de la frecuencia. De la misma forma, para nuestra entrada, que era B sub 1 respecto del tiempo, obtengo B sub 1 respecto de la variable S respecto de la frecuencia. Listo. Después, lo que vamos a hacer es factorizar B sub S, ¿verdad? Al factorizar B sub S, me va a quedar todo esto, todo lo que está aquí abajo. Y si recordamos, sabemos que la función de transferencia es la relación salida sobre entrada, ¿verdad? Entonces, todo lo que está multiplicando a B sub 0, que es todo el denominador, ¿verdad? Va a pasar a dividir. Y todo lo que está multiplicando a B sub 1 o bien a nuestra entrada va a pasar acá al numerador. Entonces voy a tener 1, porque acá a nuestra entrada no le está multiplicando nada, 1, dividido entre todo
esto, ¿cómo sería? Todo esto que es lo que le está multiplicando a nuestra salida. Y ahí obtendríamos lo que es la función de transferencia de este sistema eléctrico.